estamos ya en la hora, faltan 2 minutos todavía, Stephanie, faltan 2 minutos, así que esperamos 2 minutos y comenzamos. Coloca la cuestión, Steffi. Está bien. No me deja. ¿No? ¿Qué cosa? El control remoto. El puntero. Sí. A ver, yo te voy a ver si... te voy a hacer coanfitriona, ¿ya? Ya, Stephanie está... Ahora sí que te va a dejar, a ver. No, tendría que ser coanfitriona a mi compañero, a Cristian. ¿Quién es que está manejando? ¿Quién está manejando esto? Yo. Cristian. Sí. Ya, Cristian, yo te hago coanfitrión entonces, ¿ya? Ya, ¿qué hago en...? Espérate un poquitito, quédate nomás tranquilito ahí y yo te voy a hacer No, sí. Ya, denle no. Ya. A ver ahí. A ver, este fin. ¿Funciona? No. Ya lo hago yo, ¿no? Ya. Ahí, opción de puntero. Puntero láser. Puntero láser tenés que ir. Eso, ahí. Ahí está, pues. Ahí está la cosa. ¿Cuánto vemos en este instante? 30. Sí, yo creo que ya 32 ahora. Ya estamos en la hora de comenzar. Entonces, hoy día corresponde, bueno, antes de eso, buenos días a todos los jóvenes que yo no he saludado. Bienvenido a la clase de hoy, 12 del 5 del 21. Y corresponde, ¿no es cierto?, los músculos del dorso y la nuca. Y ellos van a presentarse. Bien, le doy el pase entonces a quien comienza la presentación del tema. Ya. Buenos días, compañero y profesor presente, junto a mi grupo, el cual se integra por Cristian Cifuentes, Israel Eliquitay y yo, Estefanía Bonometti, quien está presentando. Daremos paso para presentar los músculos del dorso y nuca. A continuación, mi compañero Israel Eliquitay presentará. Bueno, buenos días. A modo de introducción a los músculos del dorso, presentamos dos grupos principales. El primero se llama músculos del dorso. Este grupo es un grupo de músculos superficiales e intermedios que producen y contraen movimientos de los miembros superiores y también ayudan a la respiración. Por otra parte, encontramos los músculos propios del dorso, que actúan específicamente sobre la columna vertebral, produciendo movimientos de esta, como también ayudan a mantener la postura de esta misma. En el primer plano superficial encontramos del músculo del dorso, nos encontramos con el músculo del trapecio, el cual es un músculo superficial, como dije, aplanado, triangular, y comienza desde el cuello y recubre toda la mitad superior del dorso. Pongan la diapositiva no me deja cambiarlo. Ahí está. Ahí sí. En cuanto a su origen, este se divide en cuanto a fibras también. Estas se dividen en descendentes, transversas y ascendentes. Las fibras descendentes se originan en los procesos espinosos de la séptima vértebra cervical. Las fibras transversas se originan en los procesos espinosos de la séptima vértebra hasta la tercera vértebra dorsal. Las fibras ascendentes, estas se originan en los procesos espinosos desde la cuarta vértebra dorsal a la vértebra número 12 dorsal también. En cuanto a su inserción, también es diferente y va ligada a las fibras también. En cuanto a las fibras descendentes, estas se insertan en el margen posterior del tercio lateral de la clavícula. Las fibras transversas se insertan en el margen medial del acromion y el margen posterior de la espina de la escápula. Y en cuanto a las fibras ascendentes, estas convergen para terminar en una aponeurosis. Esta se inserta en la espina de la escápula. En cuanto a su función, también se divide. Las fibras descendentes y ascendentes actúan principalmente haciendo rotar la escápula y produciendo la abducción completa del miembro superior. Y en cuanto a las fibras transversas, de forma más específica se encargan de generar la abducción cuando se activa el músculo. También actúan como estabilizador de la escápula. Ahora pasamos al músculo gran dorsal.
En cuanto a su origen, este comienza en los procesos espinosos de la séptima vértebra dorsal, en una larga aponeurosis hasta la cresta media del sacro. También tiene una parte que se origina en la zona superior del hueso coxal llamada espina ilíaca. Quisimos recordar con nuestro compañero y compañera lo que dijimos anteriormente, lo que es la aponeurosis. Bueno, esta es una membrana fibrosa con fibras que se encargan de insertar principalmente a los músculos de gran tamaño. Retomando con el músculo gran dorsal, su inserción se produce en el húmero, en el fondo intertubercular, anterior a la inserción del músculo redondo mayor. La función de este es la extensión, abducción y rotación medial del brazo. También tiene un papel secundario que se encarga de elevar la pelvis cuando se realizan movimientos por ejemplo, de trepar. También quise agregar la irrigación. Este se irriga por las ramas de las arterias intercostales, que por estas pasan la arteria aorta torácica. Ahora pasamos al músculo elevador de la escápula. Este es un músculo... Levantador, acuérdate que el término elevador no usamos nosotros, son solamente levantadores, todos. Sí, me confundí. Levantador de la escápula. Este es un músculo par, alargado y aplanado. Este recubre el músculo esplenio y a otros que se localizan por debajo de él. En cuanto a su origen, en el tubérculo posterior de los procesos transversos se origina hasta la cuarta de las vértebras cervicales. Su inserción se produce en la superficie posterior del margen medial de la escápula, desde un ángulo superior hasta la raíz de la espina de la escápula. En cuanto a su función, tal y como su nombre lo indica, este se encarga de generar un movimiento del hueso en dirección superior, es decir, eleva el hueso. Además, es conocido por tener acción sobre la cabeza, ya que esta la inclina hacia el lado cuando se activa el músculo. Músculos serratos. Tenemos dos músculos aquí. El músculo serrato menor póstero superior y el músculo serrato menor póstero inferior. En cuanto al origen del músculo serrato menor póstero superior, este se origina en los procesos espinosos de las vértebras cervicales número 7 a las torácicas, que son la segunda torácica. También tiene parte de los ligamentos interespinosos. La inserción de este se origina en el margen externo de la primera costilla a la cara externa del margen superior de la costilla 2, 3, 4 y en algunos casos hasta la quinta costilla. Su función principal es elevar las costillas, las primeras costillas, y esto ayuda al proceso de la inspiración. En cuanto al músculo serrato menor póstero inferior, este se origina en el proceso espinoso de la 11ª vértebra torácica y la segunda lumbar. En cuanto a su inserción, este se inserta en el margen inferior de la cara externa de las 3 e incluso 4 últimas costillas. Su función, este al contraerse baja las costillas y así disminuye el diámetro del tórax, ayudando así al proceso de expiración. Ahora pasamos al músculo romboides. Estos son músculos superficiales que están situados en la parte inferior de la nuca y superior de la región torácica, respectivamente. Estos actúan en conjunto para un mismo objetivo. Estos colaboran en dos movimientos muy importantes de la escápula: romboide mayor y romboide menor. En cuanto al romboide mayor, este se origina en el proceso espinoso de las vértebras torácicas de la segunda torácica hasta la quinta. En cuanto a su inserción, este se inserta en el margen medial de la escápula, aproximadamente en el nivel espinodorsal de la escápula. Para dar una idea, esto serían las cuarta y quinta vértebras, serían las últimas vértebras dorsales, cuarta y quinta. Romboide menor. Este se origina en la parte inferior del ligamento nucal, en los procesos espinosos de la vértebra cervical y la primera vértebra torácica. Su inserción se produce
en el margen medial y posterior de la escápula, de manera opuesta a la raíz de la espina de la escápula, específicamente en el extremo superior de la escápula, poco antes de que se una con la vértebra, la columna vertebral. Sus funciones, como dijimos, tenían dos funciones y ambos cumplen la misma función. Esto tiene influencia en los movimientos de la escápula, tanto abducción como retracción escapular. También su fijación la vértebra con la escápula ayuda a una mayor estabilidad del dorso. Ahora pasamos al grupo de músculos propios del dorso. Como dije anteriormente, estos son músculos más profundos del dorso y estos tienen una mayor relación con la columna vertebral. Ahora pasamos al músculo erector de la espina. Este es un grupo de músculos, los cuales son el iliocostal, el dorsal largo y el músculo espinal. Siguiente. Tienen un origen común, el cual se produce en la parte posterior de la cresta ilíaca, mejor dicho, la cara posterior del sacro, los ligamentos sacroiliacos, y convergen desde el proceso espinoso de la vértebra torácica número 9 a la número 12. Su inserción se produce en los procesos espinosos de las vértebras torácicas primera y segunda. Su función es volver y mantener el cuerpo en una posición erecta y estable. Este tiene otras funciones que son la contracción unilateral y la contracción bilateral. En cuanto a la contracción unilateral, este permite la flexión lateral de la columna, y la contracción bilateral permite una extensión de la columna y de la cabeza. Ahora los dejo con mi compañera Stephanie, que va a seguir con la presentación. Profundamente al erector de la espina nos encontramos un segundo plano en el cual se dispone de forma oblicua un grupo de músculos transversos espinal, los cuales se dividen en semiespinal, multífidos y rotadores. Además, mencionar que el semiespinal se subdivide al igual que los músculos rotadores, en los cuales veremos más adelante. Cámbiala, Cristian. Estos músculos se originan a partir de los procesos transversos de las vértebras y pasan a los procesos espinosos de las vértebras más superiores. Se inervan en las ramas dorsales de los nervios espinales. Su función es que al ser músculos rotadores realizan la contracción unilateral, que es la rotación contralateral, y la contracción bilateral, que es la extensión de la columna. Aquí podemos ver que las fibras más alargadas, que ascienden hasta 5 y 6 vértebras, son los músculos semiespinal, los que se alargan hasta 4 vértebras son los músculos multífidos, y los que se alargan hasta 2 vértebras son los músculos rotador largo, y los que se alargan hasta 1 vértebra son los músculos rotadores cortos. Por lo tanto, el músculo transverso espinal se constituye por este grupo de músculos según la distancia que recorre desde una vértebra a otra. Cámbiala. El músculo semiespinal es el miembro superficial de este grupo. Como su nombre lo indica, se origina aproximadamente a partir de la mitad de la columna vertebral. Este músculo se divide en 3 partes. De acuerdo con sus inserciones superiores, está el semiespinal de la cabeza, el semiespinal torácico y el semiespinal cervical. Este se origina en los procesos transversos de las vértebras C4 y T12. Se inserta de manera torácica, cervical y de la cabeza. Sus fibras discurren superomedialmente hacia el hueso occipital, y los procesos espinosos de la región torácica y cervical abarcan de 4 a 6 segmentos. La acción principal es extender la cabeza y las regiones torácica y cervical de la columna vertebral, además que rota al lado opuesto. Aquí podemos ver en una imagen más ampliada que está el semiespinal de la cabeza, el torácico y el cervical. El músculo multífido, que es la capa media de este grupo, está compuesto por cortos ácidos musculares triangulares más gruesos en la región lumbar. Se origina en la cara posterior del sacro, en la espina ilíaca posterior superior, en la aponeurosis del erector de la espina, los ligamentos sacroiliacos, los procesos mamilares de las vértebras lumbares, los procesos transversos de la 1 a la 3 y los procesos articulares de la C4 a la C7. Su inserción es más gruesa en la región lumbar. Sus fibras pasan oblicuamente, superomedialmente, a lo largo de los procesos espinosos de las vértebras localizadas de 2 a 4 segmentos por encima de su inserción superior.
La acción principal es estabilizar las vértebras durante los movimientos locales de la columna vertebral. La próxima. Los músculos rotadores constituyen la capa más profunda de estas tres capas de los músculos transversoespinales de los músculos propios del dorso. Se originan en los procesos transversos de las vértebras más desarrollados en la región torácica. Su inserción, las fibras pasan superomedialmente para insertarse en la unión de la columna y el proceso transverso, o el proceso espinoso de la vértebra inmediatamente superior, que serían los músculos rotadores cortos, o dos segmentos por encima de la vértebra de origen, que serían los músculos rotadores largos. La acción principal es de estabilizar las vértebras y ayudan en la extensión y en los movimientos de la rotación de la columna vertebral. Puede funcionar como órgano de propiocepción. La próxima. Tenemos los músculos segmentarios, los cuales son el interespinoso, el intertransverso y el elevador de la costilla. Estos músculos profundos dorsales menores relativamente escasos en la región torácica. Los músculos interespinosos y intertransversos conectan los procesos espinosos y transversos respectivamente. El músculo interespinoso tiene su origen e inserción entre procesos espinosos de las vértebras cervicales y su función es de extensión y rotación de la columna. Tiene la posición erecta de la columna. Mientras que el intertransverso tiene su origen en la zona inferior de los procesos transversos de las vértebras. Su inserción es en la zona superior de los procesos transversos inferiores y su función es de flexión lateral, la contracción bilateral y estabilizar las vértebras. Y a continuación proseguirá mi compañero Cristian Cifuentes. Bueno, el tercero de estos músculos segmentarios son los músculos levantadores de la costilla. Estos son 12 músculos con forma de abanico que, como su nombre menciona, levantan las costillas. Estos músculos se originan en los procesos transversos de C7 a T11 y se insertan en el área del tubérculo en la costilla inferior de las vértebras. Estos músculos nos permiten elevar las costillas en la inspiración, que como ya sabemos, nos sirve para ingresar aire a nuestros pulmones. Con esto pasamos a los músculos de la nuca, que estos músculos se dividen en tres planos. El plano superficial, el segundo plano y el plano profundo. Del primero que le hablaré es del plano superficial. Este plano lo dividí en dos músculos, el músculo espléneo del cuello y el músculo espléneo de la cabeza. El músculo espléneo del cuello es una ancha lámina muscular que se dirige hacia arriba y afuera de la columna cervical. Se encuentra tapando la parte cervical del músculo dorsal largo y se origina desde las vértebras T3 a T6. Y su inserción es en los tubérculos posteriores de los procesos transversos de las vértebras C1 y C2. El segundo músculo de este plano superficial es el músculo espléneo de la cabeza, que se encuentra junto al espléneo del cuello, dándole a la zona de los músculos una forma de V, como se puede apreciar en la imagen. Este músculo se origina en los procesos espinosos y sobre el ligamento supraespinoso de las últimas cervicales, las cuales son de C4 a C7, y las primeras torácicas, que son de T1 a T3. Este músculo está inserto en la parte rugosa que está debajo de la mitad lateral de la línea superior de la nuca. Ambos músculos nos permiten extender y rotar la cabeza. Aquí hay una imagen complementada con otros músculos en la que mostramos los músculos del plano superficial. Con esto pasamos a los músculos del segundo plano, que también son dos. El músculo largo de la cabeza y el semiespinal de la cabeza. El músculo largo de la cabeza es un músculo rotador que se ubica en la parte superior de la columna vertebral y este nos permite flexionar el cuello y la articulación atlanto-occipital. El segundo esto es el semiespinal de la cabeza, que mencionó mi compañera anteriormente. Produce el abultamiento longitudinal de la nuca cerca del plano medio y su función es la rotación colateral. Con esto pasamos al
tercer y último plano, que es el plano profundo. En este plano encontramos los músculos suboccipitales, que son 4, los que están mostrados en la imagen. El recto, el recto mayor de la cabeza, el recto posterior inferior de la cabeza, el oblicuo superior de la cabeza y el oblicuo inferior de la cabeza. El músculo recto posterior mayor, que está representado de color amarillo en la imagen, junto con el oblicuo superior, que está representado de color verde, y el oblicuo inferior, que es el de color rojo, que está en la parte de más abajito, forman el triángulo suboccipital, que es este, por el cual pasa una arteria de gran importancia vital para el organismo, que es la arteria vertebral. Bueno, dicho eso, voy a describir cada uno de los músculos suboccipitales de forma individual. Primero tenemos al recto posterior mayor, que se origina en el proceso espinoso del axis y está inserto en la parte lateral del occipital, debajo de la línea nucal inferior. Este músculo inerva en el ramo posterior de C1 y nos permite la extensión de la cabeza y la rotación de la cara al lado en que está el músculo. Cabe que no mencioné que estos músculos son pares. Y cuando ambos músculos se contraen, hacen que la cabeza se incline hacia atrás. Con esto sigo al recto posterior menor, que se origina en el tubérculo posterior del atlas y está inserto en la parte medial del occipital debajo de la línea nucal inferior. Este músculo inerva en el ramo posterior de C1 y nos permite nos permite la extensión de la cabeza y nos permite igual reclinar la cabeza hacia atrás con una pequeña inclinación lateral. Bueno, con esto pasamos a los músculos oblicuos, que son el oblicuo inferior de la cabeza y el oblicuo superior de la cabeza. El oblicuo inferior de la cabeza se origina en el proceso transverso del axis y está inserto en el proceso transverso del atlas. Este músculo es inervado por el nervio suboccipital en la rama dorsal del primer nervio espinal y nos permite rotar la cara hacia el lado en que se encuentra el músculo, igual como mencioné en el anterior. Y también tenemos el oblicuo superior de la cabeza, por último, que este se origina en el proceso transverso del atlas y está inserto en el hueso occipital entre ambas líneas nucales. Este músculo inerva en el ramo posterior de C1 y nos permite la extensión de la cabeza. Bueno, este sería el fin de nuestra presentación y a modo de conclusión, con nuestros compañeros, pudimos identificar los distintos músculos que conforman nuestro dorso y nuca, de esta manera pudiendo conocer sus orígenes, inserciones y su anatomía general, que esto nos hizo comprender de mejor forma las funciones que estos realizan, que son nuestros movimientos. Estas son las referencias. Gracias por su atención, que tengan una buena mañana. Bien, ha sido presentado el tema entonces sobre músculos del dorso y de la nuca. Creo yo que ha sido bastante buena la presentación, bastante completa, están todos los músculos que deben ser nombrados. Ahora, hay ciertas cosas que a ustedes se les hace difícil, yo sé, porque están comenzando, pero no se les quita de la cabeza la palabra elevar. O sea, Sí. hablaron más que levantar, hablaron más que eso. Por ejemplo, Cristian dijo el músculo levantador de las costillas y después dijo elevan las costillas. Es decir, acuérdense la diferencia entre elevar y levantar. Elevar se separa, hay una separación. En cambio, levantar no se separa, se mantiene unido. Y todo músculo se mantiene unido a la estructura que levanta, ¿no es cierto? Y que no la eleva.
Entonces, esas son cosas que ustedes deben manejar y empezar a incorporar dentro de su cabeza para que puedan entender. Me gustó mucho que hayan también recordado lo que es aponeurosis, ¿ya? También es un término que se usa mucho como elemento, ¿no es cierto? Lo usan comúnmente como un elemento que recubre las cosas. No, una aponeurosis, como muy bien la dijeron ustedes, es el elemento que fija, es decir, es un elemento de fijación, es un tendón de fijación, pero un tendón ancho, es decir, una lámina tendinosa que fija el músculo, ¿no es cierto?, a una serie de huesos, como el caso de la columna, por ejemplo, aquí se da mucho esto que es el asunto de aponeurosis. Bien, yo voy a hablar sobre el tema de nuevo, viendo algunas y explicando algunas cosas quizás que fueron demasiado rápidas y que puede ser que a lo mejor necesiten cierta explicación para que ustedes puedan entenderla mejor, ¿ya? Eh, voy a tratar de ser lo más didáctico para que ustedes puedan de alguna manera entender. De todas maneras, ¿quién tiene el PPT este? ¿Quién lo tiene? Steffi. Cristian, La Steffi. tú tienes el PPT, ¿no es cierto? Sí. Ya, tú me mandas el PPT, por favor, a mi correo para yo subirlo al campus virtual. Ya, una vez terminado ya en la clase, tú me lo envías a mi correo, porque el PPT lo arreglaron. Claro. Ustedes lo arreglaron, quedó bastante bien, arregladito, me gustó mucho. Hay figuras muy lindas, ya, muy lindas que en realidad vale la pena de reverlas. Bien, yo voy a mostrar ahora mi PPT, que no creo que sea tan lindo como el de ustedes, pero sí creo yo que voy a tratar de que sea lo mejor posible y lo más claro posible para que puedan entenderlo. Bien, cuando nosotros hablamos de lo que es, vamos a ver, ahí está. A ver si logro poner todo como corresponde. ¿Dónde está el? Aquí está. Puntero láser. Bien, cuando nosotros vemos el dorso de una persona humana, vemos esto. Este es el dorso. Todo lo que está aquí, ¿no es cierto?, corresponde a la región posterior, hasta esta zona que es lo que habitualmente nosotros le llamamos la cintura abajo. De ahí hacia abajo ya estamos en la pelvis. Por lo tanto, el dorso corresponde a toda esta región, ¿ya? Especialmente para el grupo que viene, tienen que entender que el dorso es la región posterior del tronco, incluye el tórax e incluye el abdomen que está más abajo. Lo primero que nosotros encontramos en el dorso, lógicamente, es la piel, y el desarrollo muscular se ve a través de la piel. En el centro se ve ese surco, ¿no es cierto?, relativamente más profundo, que corresponde esencialmente a la columna, ¿no es cierto?, que va descendiendo aquí. Y las costillas, ¿no es cierto?, que hacen este abultamiento en la parte más superior. En cambio, en la parte inferior, como no hay costillas, ¿no es cierto?, se ve un poquito más estrecho, y eso es lo que nosotros llamamos cintura generalmente. Si nosotros disecamos y sacamos la piel, ¿qué vamos a encontrar debajo? La fascia superficial, que corresponde a una fascia con mucho tejido adiposo, con gran cantidad de venas, nervios pequeños, ¿no es cierto?, como los vemos aquí. Así vamos a ver gran cantidad de venas, ¿no es cierto?, un plexo venoso ahí pequeñito y, ¿no es cierto?, gran cantidad de nervios superficiales. Todos estos nervios superficiales que vemos aquí son nervios espinales posteriores, digamos, y son los que nos dan la sensibilidad en la piel. Gracias a ellos podemos sentirnos, ¿cierto? Y estos nervios para llegar hasta la piel tienen que ir perforando a los músculos de la región posterior. Estos músculos están dados, ¿no es cierto? Aquí vemos una figura como transparentada de la piel, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar cuáles son los grandes músculos que encontramos. La parte superior, un gran músculo, ¿no es cierto?, que se denomina el músculo trapecio, ¿no es cierto? El gran músculo que tenemos aquí es el trapecio. Y por debajo, otro gran músculo, ¿cierto?, que es el gran dorsal, o latissimus del dorso, como trae la terminología. Latissimus significa anchísimo, eso significa, ¿ya? Nosotros lo llamamos en español gran dorsal o dorsal ancho, algunos libros también. Entonces, estos dos son los grandes músculos posteriores, los dos grandes, uno arriba y otro abajo, ¿ya? Veamos, aquí los podemos ver, aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Aquí se ve este músculo que se llama el trapecio. El trapecio es un músculo que tiene una característica bastante especial. Son dos músculos unidos por esta aponeurosis que se fija en los procesos espinosos de las vértebras. Entonces, cuando los dos músculos están en su posición, forman un trapecio. ¿Se dan cuenta?
Aquí está formado entonces justamente un trapecio. Y acá tenemos entonces el gran dorsal, que es este músculo amplio y ancho que está en la parte más inferior. Y aquí queda una zona, ¿no es cierto?, donde no hay ni trapecio ni gran dorsal, donde se ven los músculos más profundos, ¿no es cierto?, asociados esencialmente con la escápula. Veamos algunos detalles. Aquí tenemos el cadáver. Esto es lo que nosotros tenemos en la sala de disección. Si ustedes estuvieran en la sala de disección, podrían ver esto así, cara a cara, diríamos. Y aquí ustedes pueden ver el trapecio. ¿Ven? Este es el trapecio. Este es el trapecio que está aquí. Ahí ustedes ven entonces el músculo trapecio. Gran músculo que está localizado en la parte inferior. Y aquí abajo, ustedes ven, este que está aquí es el gran dorsal. Este sería el gran dorsal y el trapecio. El trapecio incluso la parte inferior cubre parcialmente el gran dorsal. Ahí lo ven ustedes que lo está cubriendo parcialmente. ¿Ya? Y aquí está la parte más pequeñita, digamos, que nos hace ver más profundamente. Bien. El primer plano entonces, desde atrás hacia adelante, el primer plano de la región dorsal está formado por el trapecio y por el gran dorsal. Acuérdense que el trapecio es un músculo que se caracteriza ¿por qué? Porque tiene orígenes en el occipital arriba, es decir, parte desde la cabeza prácticamente. Y ustedes saben que esta zona que está aquí, esta región que está aquí se llama nuca, la nuca, la que está aquí atrás. Bueno, si nosotros vemos todos los músculos que están allí, el más superficial propiamente tal es el trapecio, el que está sobre todos los músculos, el resto de los músculos de la nuca. Pero el trapecio es un músculo de la región dorsal en general, por eso es que no se describe como músculo de la nuca. Pero para poder llegar a la nuca, al esplenio, que sería el primer plano del músculo de la nuca, tenemos que sacar el trapecio, porque el trapecio, ¿no es cierto?, tiene inserción, ¿no es cierto?, en la protuberancia occipital externa, arriba, parte de estas líneas semicircular superior, y de allí en un ligamento. Este ligamento, ¿no es cierto?, está sobre los procesos espinosos, se llama supraespinoso, pero en la región cervical uno le llama ligamento nucal, ligamento nucal. De ahí hacia abajo sigue como ligamento supraespinoso. Entonces tiene inserciones, tiene orígenes, digamos, en este ligamento que es el ligamento nucal, hasta la séptima vértebra, ¿no es cierto?, cervical. Y de ahí sigue sus inserciones en las vértebras, ¿no es cierto?, torácicas, y desciende por las vértebras torácicas. Se usa mucho más el término de torácico que dorsal, ¿ya? Así que ojo con ese término. Las vértebras torácicas, proceso espinoso de las vértebras torácicas, ¿no es cierto?, hasta más o menos la duodécima vértebra torácica, hasta la 12ª vértebra torácica. Por lo tanto, su origen medial es extremadamente largo. Y allí es donde actúa ¿quién? Para poder fijar una aponeurosis. Está fijo por una aponeurosis amplia que va desde la región de la protuberancia occipital externa hasta T12. Por lo tanto, tiene un largo origen, ¿no es cierto?, fijado por aponeurosis, ¿no es cierto?, que está en la línea media y que lo une al otro del lado. Y de allí sus fibras las vamos a dividir como las divide, ¿no es cierto?, la terminología anatómica, que dice que tiene una parte descendente, una parte transversa, estas son descendentes, estas son la parte transversa y una parte ascendente. Es decir, tiene fibras descendentes, transversas y ascendentes. Y todas estas fibras se van a fijar ¿dónde? En el tercio lateral de la clavícula, da la vuelta en el acromion y gira hacia atrás y va en la espina de la escápula. Esas serían las inserciones, ¿no es cierto?, que tiene este músculo en la parte. Las fibras inferiores, estas fibras ascendentes, se insertan en la parte inferior de la escápula y parte media e inferior de la escápula. Este gran músculo, ¿no es cierto?, que es un músculo que tapa todo el resto que está debajo, es un músculo que tiene acción especialmente sobre la escápula, es decir, tiene una acción principalmente sobre el miembro superior. ¿Cuáles son los movimientos de la escápula? Si nosotros pensamos, y aquí le tengo una mnemotecnia, que esta sería la escápula, ¿te fijan? Esta sería la escápula. Así más o menos tiene un margen superior, un margen medial, un margen lateral.
o margen axilar, margen vertebral y margen superior. Los movimientos de la escápula se hacen, ¿no es cierto?, en forma de báscula. ¿Qué significa eso, de báscula? Que la escápula hace este movimiento, se gira así, en torno a un eje central. Ese es el movimiento de báscula que hace la escápula. Por eso esta escápula se mantiene allí. Ahora, esta escápula, ¿no es cierto?, es tomada por las fibras horizontales o transversas y es pegada a la pared posterior. Ayuda, ¿no es cierto?, a que se mantenga allí pegadita a la pared posterior y la acerca a la línea mediana, por lo tanto, aduce esta escápula. Pero las fibras superiores e inferiores hacen entonces rotar, y esa rotación hacen este proceso. Entonces, ahí rotan la escápula. Por lo tanto, el muñón del hombro, es decir, la articulación del hombro, hace esto, sube hacia arriba, la sube, ¿ya? Ese es el movimiento que hace esencialmente este músculo. Tira con estas fibras hacia arriba la escápula. La tira, ¿no es cierto?, desde aquí, desde este punto, la tira, ¿no es cierto?, ahí la tira y la levanta. Por lo tanto, aquí está la articulación del hombro, levanta la articulación del hombro. ¿Y qué hacen estas fibras inferiores? Como estas fibras inferiores se fijan en la espina de la escápula, pero se fijan, ¿no es cierto?, por dentro del punto de apoyo. Por lo tanto, al fijarse por dentro del punto de apoyo, cuando ellas hacia abajo, tiran hacia abajo, hacen lo mismo. Giran la escápula de la misma manera, porque ellas tiran, ¿no es cierto?, hacia abajo, ahí. Y las otras tiran hacia arriba y hacen lo mismo. Por lo tanto, hay una rotación de la escápula con el levantamiento de la articulación del hombro, ¿no es cierto? Esa es la función esencial que hace este músculo. Las fibras que llegan a la cabeza esencialmente también ayudan a la extensión de la cabeza, ayudan a la extensión, ¿ya? Entonces, esas son algunas de las funciones más importantes que tiene este musculito que se llama el trapecio y que es un gran músculo par, lógicamente, que está allí. El siguiente músculo que está por debajo se llama el gran dorsal. Yo ya dije, latissimus del dorso, en terminología, digamos, latina, latissimus del dorso, dorsal, gran dorsal, podríamos decir, o dorsal muy ancho, anchísimo. Este músculo también toma orígenes, más que inserción, orígenes en la columna vertebral. Y este gran dorsal, ¿no es cierto?, va desde T6 a T12, los procesos espinosos de T6 a T12 aproximadamente, ¿no es cierto? También sigue hacia abajo con esta fascia, o esta fascia se llama toracolumbar, ¿ya? Y es más que fascia, diría yo, una aponeurosis toracolumbar. Fuera de estar en relación con esta aponeurosis toracolumbar, con los procesos espinosos, ¿no es cierto?, de T6 a T12, esta fascia, esta aponeurosis toracolumbar llega a los procesos espinosos de las vértebras lumbares. También toma inserción en la cresta ilíaca que está más hacia abajo, e incluso en las costillas, ¿no es cierto?, las 3 o 4 últimas costillas también toma, ¿no es cierto?, origen allí. Por lo tanto, aquí se origina este amplio músculo que está en la región posterior e inferior del torso. Y de allí sus fibras se dirigen hacia lateral y van a terminar, ¿no es cierto?, en la región del piso o suelo del canal intertubercular del útero. Por lo tanto, este músculo esencialmente es un músculo asociado con movimientos del miembro superior. Aduce el miembro superior, pero además de aducirlo, lo lleva hacia atrás. La mano, cuando la llevamos hacia la región posterior, ¿no es cierto?, está actuando este músculo que se llama el gran dorsal. Como dijo su compañero, estos dos músculos asociados, y especialmente este músculo asociado, ¿no es cierto?, al miembro superior, ayuda a levantar el cuerpo. Cuando nos colgamos, ¿no es cierto?, y hacemos flexiones, este músculo lleva el tronco hacia arriba. Eso invierte el origen y la inserción, digamos, se hacen al revés. Entonces, este músculo es el gran dorsal. Estos dos músculos forman el primer plano de la región posterior. Segundo plano de la región posterior. El segundo plano de la región posterior está localizado esencialmente en la parte más superior, ¿ya?
Si vemos aquí, aquí hay un segundo plano en la parte superior. La parte inferior vamos a ver que vamos a encontrar otros musculitos, pero que estos músculos que están aquí se denominan los romboides. Y hay dos músculos romboides, ¿no es cierto? El romboides mayor, que es este que está aquí, y el romboides menor, que es, ¿no es cierto?, una parte del músculo como que se separó del mayor y quedó un poquito más hacia arriba. ¿Dónde se originan? En la columna vertebral, ¿ya? En los procesos espinosos de la columna vertebral. Esencialmente, el romboides menor se origina en el ligamento, ¿no es cierto?, nucal y en la séptima, el proceso espinoso de la séptima vértebra cervical. Y de allí se dirige, ¿no es cierto?, hacia abajo y hacia afuera y va a tomar inserción en el margen vertebral de la escápula, justo a la altura de la espina. Justo desde la espina hacia abajo están los romboides, de la espina hacia abajo, ¿ya? El romboide mayor, en cambio, es mucho más amplio, mucho más grande, digamos, y este romboide mayor toma inserción, ¿no es cierto?, desde la séptima vértebra cervical, la primera, segunda, tercera y hasta, a veces hasta la cuarta vértebra torácica, y sus fibras se dirigen oblicuamente hacia abajo y hacia afuera para ir a terminar también en el margen vertebral de la escápula hasta el ángulo inferior prácticamente. Por lo tanto, sus fibras son oblicuas hacia abajo y hacia afuera. Por lo tanto, cuando él se contrae, ¿qué hace? Toman esta estructura, ¿no es cierto?, que si yo la pongo aquí, aquí, así, la toman de aquí abajo y hacen esto. Hacen la rotación, ¿te fijan? Rotan la escápula. Ayudan a qué cosa? A mover la articulación. Pero en vez de levantar la articulación, ellos al rotar la escápula, bajan la articulación. Hacen esto, bajan la articulación. Estos músculos, además, por estar localizados entre la escápula, ¿no es cierto?, y la columna, acercan, ¿no es cierto?, la escápula a la columna, produciéndose, ¿no es cierto?, el proceso de aducción, más que nada pegan, ¿no es cierto?, la escápula al tórax y la mantienen allí en su posición. Estos están en la parte superior, como ven ustedes aquí, en la parte superior. Este plano, el segundo plano, en la parte inferior no existe, está solamente el plano superficial, primer plano, y debajo de ellos, del segundo plano, en este caso, el segundo plano de los músculos romboides arriba, y debajo de este otro músculo, el gran dorsal, ¿no es cierto?, vamos a tener dos musculitos más que forman, ¿no es cierto?, aquí. Antes de eso se me quedaba un músculo. Este músculo también está en ese segundo plano. Este músculo se llama el músculo levantador de la escápula. Fíjense dónde se origina. Se origina en los procesos transversos, tubérculo posterior, del atlas, del axis, de la tercera, cuarta y quinta vértebra cervical. De allí se origina y desciende, es prácticamente casi cercano, ¿no es cierto?, a la verticalidad, para llegar al margen vertebral de la escápula, pero sobre la espina, sobre la espina. Fíjense aquí, está fijo sobre la espina. Aquí está la espina, ¿no es cierto?, ¿ya? De aquí hacia abajo llegan los romboides y de aquí hacia arriba llega el levantador. El nombre lo dice, levanta la escápula, es decir, la lleva hacia arriba. Y como está tomado de una esquina, de aquí, de esta parte, al levantar, hace esto. ¿Se fijan? Gira, también ayudando a qué cosa, a bajar el muñón del hombro. Entonces, este se llama levantador, levanta la escápula esencialmente. Vamos al plano que está un poquito más profundo, que tiene dos músculos. Estos pequeños musculitos que están aquí se llaman el músculo serrato postero superior y serrato postero inferior. Acuérdense que hay un serrato anterior, que lo vamos a ver la próxima clase, que corresponde a un músculo del tórax, lateral del tórax. Ese se llama serrato anterior, es uno solo, digamos, son pares, pero es uno solo. En cambio, estos dos pequeñitos se llaman serratos posteriores. Ahora, hay uno en la parte superior y hay otro posterior en la parte inferior. ¿Cuáles son sus orígenes y cuáles son sus inserciones? El serrato superior, ¿no es cierto?, se origina aquí en el ligamento nucal, séptima vértebra cervical, y generalmente la primera, segunda y tercera
vértebra torácica, proceso espinoso de las terceras vértebras torácicas. Y de allí sus fibras se dirigen, ¿dónde? A las costillas, a las costillas. Van desde la segunda a la quinta costilla el superior. Este musculito, ¿no es cierto?, tiene una forma oblicua, hacia abajo y hacia afuera. Por lo tanto, cuando se contraen sus fibras, ¿ya?, levantan las costillas. Y muy bien lo dijeron los que expusieron, es un músculo que al levantar la costilla aumenta el tamaño de la cavidad torácica, son inspiradores, ¿ya? Estos serratos son músculos poco desarrollados, ¿sí? Son músculos muy tendinosos, con muchas fibras, ¿no es cierto? Sí, su desarrollo es relativamente pequeño. En cambio, el inferior, que lo tenemos acá abajo, el inferior, ¿no es cierto?, va a estar generalmente originado en las dos últimas vértebras torácicas, ¿no es cierto?, y en las 2 o 3 primeras vértebras lumbares. Allí, entre el tórax y la última torácica y las primeras lumbares, allí se origina. Pero de allí tiene que ir a las costillas que están un poco más arriba, por lo tanto, tienen una posición que va ascendiendo y llega a las últimas 4 costillas, ¿ya? A las 8, 9, 10, no, a las 9, 10, 11 y 12. A las 9, 10, 11 y 12. La cara externa, ¿no es cierto?, margen inferior de las 9, 10 y 11 y 12. Este músculo es el músculo serrato posterior e inferior. Este músculo, cuando se contrae, en vez de levantar las costillas, baja las costillas. Y al bajar las costillas, cuando él tira hacia abajo, el tórax disminuye su tamaño. Y al disminuir su tamaño, entonces el aire tiene que salir. Y cuando sale el aire, decimos que nosotros estamos en una expiración. Es un músculo expirador. En cambio, el superior levanta, aumenta el tamaño, por lo tanto el aire entra. Por lo tanto, es inspirador. Estos son los músculos que vamos a encontrar nosotros, ¿no es cierto?, en la región dorsal propiamente tal, como un todo. Después vamos a tener un grupo de músculos, ¿no es cierto?, que están más profundamente a ello. Aquí, por ejemplo, vemos de nuevo nuestro cadáver, y aquí ustedes pueden ver, este que está aquí es el músculo, ¿no es cierto?, serrato posterior inferior. Ustedes pueden ver que gran cantidad de fibras, ¿no es cierto?, de tejido colágeno que hay aquí, fibroso, digamos, una aponeurosis amplia, y aquí recién vemos fibras musculares relativamente pocas. Lo mismo vemos acá, hace rato, posterior superior, también con gran cantidad de fibras, de fibras colágeno, ¿no es cierto?, tejido fibroso, y muy poco tejido muscular, ¿no es cierto?, solamente llegando a las costillas. Ahora, si sacamos estos dos músculos, que son los músculos que están en un plano, un tercer plano más profundo allí, vamos a encontrar estos músculos que vemos al fondo. Estos músculos que vemos al fondo corresponden a lo que en la terminología anatómica le llaman los músculos dorsales propios de la espalda. En cambio, estos otros le llaman solamente los músculos dorsales. Entonces hay músculos dorsales propios y músculos dorsales. Hemos visto los músculos dorsales, el esplenio, el dorsal ancho, romboide superior, romboide inferior, levantador de la escápula y los serratos posterior superior y posterior inferior. 7 musculitos denominados entonces músculos dorsales. Ahora, los músculos propios son los que están en relación con la columna vertebral. ¿Y cómo los vamos a dividir aquí? Y aquí les voy a mostrar este corte, ¿no es cierto?, para que ustedes se den cuenta. Aquí ven una vértebra, esto es una vértebra, ¿estamos claros? Aquí está el proceso espinoso de la vértebra, aquí están los procesos transversos de la vértebra, los procesos articulares, aquí están los articulares y el proceso transverso. Bien, si vamos por detrás de la columna, ustedes pueden ver que hay dos planos. Un plano que corresponde, ¿no es cierto?, a este plano que está aquí, que es un plano superficial de estos músculos propios. Y este plano superficial, ¿no es cierto?, que lo vemos aquí, tiene 3 grupos musculares, ¿ya? Un grupo muscular más lateral, que se llama el iliocostal, un grupo que es intermedio, que se denomina el largo, el músculo largo o larguísimo, y un grupo más mediano, que está en la línea mediana, que son los músculos espinosos. Pero todo este conjunto que vemos aquí, ¿no es cierto?, que tiene esta forma como de un triángulo ampliado, de una base muy amplia,
constituyen los músculos más superficiales, más posteriores. Ahora, si vamos a una zona más profunda, y la zona más profunda siempre está entre el proceso espinoso y el proceso transverso, vamos a encontrar tres planos que los vemos aquí claramente. Cada uno de esos planos corresponde, ¿no es cierto?, a un músculo que en conjunto, ¿no es cierto?, se llama el transverso espinal. En cambio, este otro externo es el erector de la espina, erector de la espina. Entonces, vamos a tener en un plano profundo este músculo transverso espinal y en un plano más superficial el músculo erector de la espina. Y este plano profundo lo vamos a dividir en tres grupos musculares, igual que el superficial, pero desde atrás hacia adelante, no de lateral a medial, como lo digo. Y vamos a tener los semiespinosos, los multífidos y los rotadores. Eso es lo que vamos a ver ahora. No sé si les queda claro, pero esto es los músculos propios. Aquí tenemos entonces el primer músculo, que es este que vemos aquí. Disecamos, ¿no es cierto? Sacamos todos los músculos del dorso, volamos todos los músculos y nos encontramos debajo con esta situación, que es el primer músculo longitudinal, todo longitudinal hacia arriba, se llama erector de la espina, es decir, nos mantiene la columna vertical. Esto nos ayuda a la posición bípeda, a nosotros a poder andar, ¿no es cierto?, posición bípeda. Este músculo, ¿no es cierto?, erector de la espina tiene de tres grupos musculares. Y aquí tenemos el músculo iliocostal, el músculo dorsal largo y el músculo espinal. Si vamos a verlo en el espacio, el que está de rojo aquí sería el iliocostal, el que está intermedio aquí sería el dorsal largo y el que está en la columna, prácticamente pegado a la columna, sería el músculo espinal. Pero cada uno de ellos tiene porciones y esas porciones, ¿no es cierto?, son las que nosotros tenemos que... por ejemplo, el músculo iliocostal, que es este primero que tenemos aquí, tiene una primera porción, ¿no es cierto?, que es la porción iliocostal lumbar, que va desde aquí hasta las 6 primeras costillas inferiores, hasta las 6 costillas inferiores. Después tenemos una parte torácica, va desde las 6 costillas inferiores a las 6 costillas superiores, ¿ya? ¿Ya? Y tenemos un iliocostal cervical que va desde las 6 costillas superiores a las 3 o 4 o 5 vértebras cervicales. Por eso es que hablamos de un iliocostal lumbar, un iliocostal torácico y un iliocostal cervical. Lo mismo el dorsal largo. Tenemos un dorsal largo del tórax, ¿ya?, que tiene su origen en una masa común que está detrás del sacro, ¿no es cierto? Está en relación con las vértebras lumbares, está en relación con los ligamentos pélvicos. Todo eso forma una masa común. De allí salen las fibras y van al tórax, a las 6 vértebras inferiores del tórax, por lo tanto hay un largo torácico. Ahora, desde el tórax salen, desde las 6 superiores salen, ¿no es cierto?, unas que ascienden, ¿ya?, y van a ir hasta la región de las vértebras cervicales, esencialmente de la segunda hacia abajo. Eso se llama el largo del cuello. Y de las 3 o 4 vértebras, costillas superiores, hay un grupo que va a ir hasta la cabeza. Y ahí tenemos el largo de la cabeza. Lo mismo el espinal. Vamos a ir viendo con más detalle esto para que ustedes puedan entender cómo se forma este músculo, porque no es fácil entenderlo. Fíjense aquí, el iliocostal. Dijimos que el iliocostal, la primera parte, comenzaba abajo, aquí, en la región lumbar. El primer iliocostal, ¿no es cierto? Perdón. El primer iliocostal es lumbar. Es el único que tiene lumbar, torácico y cervical. Veamos, este sería el lumbar. ¿Ven? Ahí en el lumbar y tenemos las 6 primeras costillas. Ahí está llegando. Todo eso corresponde exactamente al iliocostal lumbar. Ahora, el torácico nace desde la última costilla hasta la sexta y se inserta desde la sexta hacia arriba hasta la primera. Por lo tanto, esta zona que vemos aquí corresponde exactamente al iliocostal torácico. Este es el iliocostal lumbar, este es el iliocostal torácico. Y lo del cuello, el iliocostal del cuello o cervical, parte esencialmente de alrededor, ¿no es cierto?, de la sexta costilla hacia arriba, se origina y va a llegar habitualmente a la tercera, cuarta, quinta o sexta vértebra
cervical. Este se llama iliocostal del cuello, o cervical. Entonces, ahí tenemos claramente, ¿no es cierto? Iliocostal lumbar, iliocostal torácico, iliocostal cervical. ¿Ya? Después tenemos el dorsal largo, tiene la misma característica. La primera parte nace en la masa común abajo, pero la primera parte llega al tórax. Fíjense que toma inserción prácticamente en gran parte de las costillas, por lo tanto se habla de un dorsal largo torácico. Después tenemos otro grupo que parte de las costillas inferiores y van, ¿no es cierto?, a las costillas superiores. Ese dorsal largo se llama, ¿no es cierto?, dorsal largo, hay un dorsal largo torácico, del cuello. El siguiente sería del cuello, que va desde las primeras costillas hasta la región del cuello. Y este que está aquí, que va a la cabeza. Fíjense, este es importante porque este lo vamos a ver ¿dónde? Lo vamos a ver en el segundo plano de la región nucal. Esta parte la vamos a ver en el segundo plano de la región nucal. Y finalmente el músculo espinal, que tiene su origen, ¿no es cierto?, en los procesos espinosos, procesos articulares, y van subiendo todos, ¿no es cierto?, desde las vértebras lumbares hacia arriba, a las torácicas, de las torácicas, ¿no es cierto?, a las torácicas superiores, y las torácicas superiores a las cervicales. Por eso, este músculo, ¿no es cierto?, vamos a encontrarlo en esa posición que corresponde al tórax, al cuello y a un semiespinal, un espinal de la cabeza que se une con el semiespinal. Ahí tenemos el grupo superficial. Aquí vemos este grupo superficial. Miren, es difícil disecarlo, es difícil, digamos, poder saber exactamente sus inserciones, pero nosotros podemos verlo. Aquí estaría el iliocostal, aquí estaría el dorsal largo y aquí estaría el espinal. Los tres músculos de la versión posterior. Esta es una vista posterior, una vista de la región de la espalda. O sea, aquí vemos los mismos músculos, de nuevo, para que ustedes vean. El larguísimo de la cabeza o largo de la cabeza es este que vemos aquí. ¿Ven? Aquí tenemos el iliocostal y aquí tenemos el espinal. ¿Sí? Aquí tenemos otra figura donde se ve lo mismo nuevamente, que en el fondo es para refrendar y para tener claro cómo se divide. ¿Sí? Aquí tenemos el iliocostal lumbar, fíjense, ahí estaría individualizado. El iliocostal torácico, aquí estaría individualizado también entre en la parte inferior del tórax y parte superior, y aquí está el iliocostal cervical entre las costillas y el cuello. Y aquí están las cuatro partes juntas formando el músculo iliocostal. El dorsal largo, lo mismo. Aquí estaría la primera parte, que sería el dorsal largo torácico, ¿no es cierto? Aquí estaría la segunda parte, el dorsal largo cervical, va desde las costillas superiores hasta los procesos transversos por lo posterior de las cuatro, de la segunda, tercera, cuarta y quinta vértebra cervical. Y finalmente este sería el dorsal largo de la cabeza. Va desde la segunda costilla, primera costilla y proceso transverso, ¿no es cierto?, de las 6 últimas vértebras, y de allí todo se dirige ¿dónde? Hasta la región de la cabeza, hasta el proceso mastoide, más o menos, ¿cierto?, de la región de la cabeza. Este se llama dorsal largo de la cabeza. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, el conjunto de este músculo. Y aquí tenemos el músculo espinal, el espinal del tórax, igualmente, ¿no es cierto?, que va desde la masa común al tórax, el espinal del cuello, que va desde la parte superior del tórax a la región del cuello, y hay un espinal, ¿no es cierto?, que de la cabeza que se une, que es muy poco desarrollado y se une con el otro músculo que está sobre él, que es el semiespinal, o bajo él. Aquí vemos estos músculos que ya hemos revisado. Después, debajo de este músculo, que es más complejo, hay otro. Ese músculo se llama transverso. ¿Qué significa que sea transverso? Sus fibras son transversalmente puestas. En cambio, las otras eran rectas, eran longitudinales. Y también lo dividimos en semiespinal, en multífido y en rotador. Su compañera mostró un esquema muy bueno que me pareció muy acertado, que es este esquema. ¿Cómo nosotros vemos al músculo transversal? Lo vemos de un proceso transverso a un proceso espinoso. Todas las fibras van de procesos transversos a procesos espinosos, oblicuamente subiendo así, en ese sentido. Ahora, estos pueden ser uno o dos, a la siguiente o a la subsiguiente. Estos más cortitos se llaman los rotadores. Hay un rotador largo y un rotador corto. El largo sube 2, el corto 1.
Ahora, aquí tenemos 1, 2. Después vemos 3 y 4. Los 3 y 4 corresponden a los multífidos. Suben 3 o 4 vértebras arriba y hacen su oblicuidad. Y los más largos de todos, 5 y 6 esencialmente, que son estos que están aquí, ¿verdad? Estos forman los famosos semiespinosos. Pero todos estos fibras musculares tienen una función, ¿no es cierto?, de ser oblicua, ¿no es cierto? No recta. Entonces, ¿qué hacen? Cuando se contraen, hacen que las vértebras roten entre sí, ¿no? Por eso son transverso espinal. Y aquí ustedes pueden ver entonces cómo están localizados estas fibras en estos músculos. Y en la parte superior, y esto es importantísimo en la parte superior, vamos a tener claramente algunas fibras que van a alcanzar la región de la nuca arriba y van a formar un músculo que se llama el semiespinal de la cabeza, semiespinal de la cabeza. Entonces, estos músculos semiespinales, ¿no es cierto?, los vamos a encontrar en relación con esta zona, los multífidos en toda la columna y los rotadores esencialmente asociados a la región torácica, más que nada, ¿ya? Estos son los rotadores, ustedes pueden ver, aquí hay rotadores cortitos, ¿ya? Y aquí hay rotadores más largos, que aquí sube una vértebra, aquí suben dos vértebras, y así sucesivamente, rotador corto y rotador largo, ¿ya? Aquí están los multífidos, fíjense, todos los multífidos como van localizados de la misma manera, subiendo 3 o 4 vértebras arriba y formando, ¿no es cierto?, un grupo muscular que es todo oblicuo. Y los semiespinales, en este esquema se ve muy bien, aquí vemos, ¿no es cierto?, el semiespinal del tórax, el semiespinal del cuello, que están muy bien vistos aquí en esta figura. Ustedes pueden darse cuenta entonces que aquí tenemos el semiespinal, este más largo que vemos aquí, se llama semiespinal del tórax, comienza habitualmente, ¿no es cierto?, en la 11ª vértebra torácica y de ahí sigue hacia arriba, van hasta la 7ª cervical aproximadamente, ¿ya? El otro, el del cuello, parte de la 6ª vértebra torácica, ¿no es cierto? Y termina en la 6ª, 4ª, 5ª, hasta la 2ª vértebra, ¿no es cierto? Que es la 2ª vértebra cervical en esa zona. Van del proceso transverso al proceso espinoso. Lo mismo aquí, proceso transverso al proceso espinoso. Y este que me interesa en forma especial se llama semiespinal de la cabeza. Este va desde la 6ª vértebra torácica, ¿ya?, dando fibras hacia arriba, 6ª, 5ª, 4ª, 3ª, 2ª, 1ª, de la 7ª vértebra cervical, 6ª, 5ª y 4ª, todo ello en conjunto, proceso transverso, se dirigen en conjunto hacia arriba y van a terminar, ¿no es cierto?, en la región posterior del occipital, entre la línea nucal superior e inferior, ahí en medio termina este músculo que se llama el músculo semiespinal de la cabeza, específicamente. Ahí tenemos entonces los otros músculos son los levantadores, ustedes pueden ver, aquí se ven los levantadores, que son músculos que también están, acuérdense que hay levantadores cortos y levantadores largos. Aquí vemos una figura más bonita, digamos, aquí hay un levantador corto de una costilla al siguiente proceso transverso, en cambio aquí hay un levantador largo de una costilla al subsiguiente proceso transverso. Bien. Todo esto está localizado por detrás de la columna vertebral, ¿no es cierto?, y muy bien irrigado por estas arterias, que son las arterias intercostales posteriores, e inervados por los nervios hacia la región posterior. Los movimientos y acciones de los músculos. Pues los músculos estos nos ayudan a ¿qué cosa? Hay músculos que son extensores, ¿no es cierto?, y músculos que son rotadores. Nos ayudan a la flexión, a la flexión esencialmente son los músculos anteriores, pero a la extensión, este movimiento de extensión, ¿no es cierto?, es el movimiento que ayuda mucho a la columna. Y los movimientos de lateralidad también. Estos son movimientos de lateralidad y los movimientos de rotación de la columna. Cuando yo hago este movimiento, roto a la derecha y a la izquierda. Bien, ¿qué pasa en la nuca ahora? En la región nucal arriba. En la región nucal, el primer músculo que tiene la región de la nuca es el esplenio, ya sabemos, el esplenio, que no es músculo de la nuca, es músculo del dorso, pero está ahí en la nuca igual. Sacamos el esplenio. ¿Y qué es lo que, el trapecio, Este trapecio es el primer músculo. Debajo del trapecio, ¿no es cierto?, vamos a encontrar los músculos. Y aquí están
las zonas, las líneas semicirculares, ¿no es cierto?, superior e inferior, y los músculos cómo se van fijando en la región posterior de lo que es este. Aquí vemos entonces el primer músculo propiamente tal de la nuca. Y ese músculo propiamente tal de la nuca se llama esplenio. Y aquí lo ven. Este esplenio tiene dos partes, una parte que llega a la región nucal, ese esplenio que habitualmente, ¿no es cierto?, nace sobre el ligamento nucal desde la cuarta vértebra, cuarta, quinta, sexta, séptima vértebra, y a veces de la 1, de las 2 y hasta la 3 torácica. Sus fibras se dirigen hacia arriba y van a llegar a la región nucal. ¿Ya? Este se llama esplenio de la cabeza, esplenio de la cabeza. Ahora, las fibras más inferiores de este músculo, las fibras más inferiores, estamos hablando, ¿no es cierto?, de las fibras de T3 a T6 esencialmente, estas fibras que están en la parte más inferior, T3, T4, T5, T6, no alcanzan a llegar a la cabeza, sino que llegan al cuello. ¿Y a qué parte del cuello? Al atlas y al axis, a los procesos transversos del atlas y el axis. Por lo tanto, esta zona más inferior de este músculo se llama esplenio del cuello. Entonces, hay dos esplenios, esplenio de la cabeza y esplenio del cuello. Tus compañeros lo presentaron, aquí se ve perfectamente el esplenio de la cabeza llegando a la región occipital, y acá en esta U que presentaron, ¿no es cierto?, como un V, este esquema es muy bueno, se ve claramente el esplenio del cuello. Llega a los procesos transversos de las dos primeras vértebras cervicales. No llegan a la cabeza. Por eso se llama esplenio del cuello. Este sería el primer plano. Cuando estos músculos actúan, extienden la cabeza. ¿Ya? Cuando los dos actúan en forma conjunta. Cuando actúa uno, lógicamente, extiende la cabeza, pero la gira hacia el mismo lado. Entonces, esa es la característica. Debajo de este plano, encontramos este otro plano. Este plano es el plano, ¿no es cierto?, del semiespinal de la cabeza, que ya lo vimos que era músculo, ¿no es cierto?, de la columna vertebral, músculo profundo, ¿no es cierto?, de la columna, que llega hasta la cabeza. Y lateralmente está el dorsal largo, que también es un músculo de la columna vertebral que alcanza la cabeza. Estos dos músculos, dorsal largo, ¿no es cierto?, y semiespinal de la cabeza, constituyen el plano que está por debajo, entonces, de los esplenios. Segundo plano que corresponden aquí. Aquí está, ¿no es cierto?, claramente, semiespinal de la cabeza y dorsal largo de la cabeza. El semiespinal es medial, ¿no es cierto?, es un músculo que tiene orígenes, ¿no es cierto?, en los procesos transversos de T1, a T5 o T6, y también algunos orígenes en la parte cervical, especialmente C4, C5 y C6 y C7, y de allí ascienden para llegar a la línea semicircular de abajo, la línea semicircular, ¿no es cierto?, que está aquí. Y lateralmente, este que está acá, corresponde al largo de la cabeza, que es un músculo, ¿no es cierto?, que también tiene su origen en los procesos transversos de hablamos de la cuarta, quinta, sexta y séptima cervical y primera torácica. Y de allí sus fibras ascienden para llegar a la región del vértice, ¿no es cierto?, o por detrás del vértice del proceso mastoideo. Este es el plano segundo plano, semiespinal de la cabeza y dorsal largo de la cabeza. Entonces ya tenemos un primer plano, el esplenio, un segundo plano, que sería, ¿no es cierto?, el semiespinal de la cabeza y el dorsal largo de la cabeza, y un tercer plano. Debajo de esto hay un tercer plano, que es el plano profundo. Este plano profundo tiene 4 musculitos. Aquí tiene uno, aquí tiene otro, aquí tiene otro y aquí tiene otro. 4. ¿Cuáles son estos? Estos son los dos que están en esta zona, se llaman rectos. Este es recto posterior menor y este es recto posterior mayor. ¿Ya? Y los dos que están lateralmente, hay un oblicuo, este que está aquí, que es oblicuo, está arriba, por lo tanto es superior, y este oblicuo que está aquí, es el oblicuo que está abajo, por lo tanto diríamos que es el oblicuo inferior de la cabeza. Entonces, estos 4 musculitos cortitos y profundos son muy importantes. Generalmente toman origen en los procesos espinosos del atlas y del axis, ¿no es cierto? Y de ahí los dos rectos llegan al occipital y se unen con el occipital. En cambio, los oblicuos, el oblicuo superior y el inferior toman como punto de origen, ¿no es cierto?, el proceso transverso del atlas, y de allí
el superior llega al occipital y el inferior llega al proceso espinoso del axis. Esa es la característica que presenta. Dejan un espacio aquí, un triángulo suboccipital. ¿Y qué importancia tiene ese triángulo? Su compañero lo dijo. Hay una arteria muy, pero muy importante que pasa en ese triángulo. Se llama la arteria vertebral. Esa va a dar irrigación al sistema nervioso central, específicamente al cerebro, al tronco encefálico y a cosas que son muy importantes. Estos músculos son profundos, ¿ya? Localizados en esa región. Aquí tenemos la vista de la región posterior, los nervios como inervan sensitivamente y motoramente, ¿no es cierto?, la región posterior. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, la nuca exclusivamente. Aquí vemos el trapecio, ¿no es cierto?, el esplenio y los músculos profundos, ¿no es cierto?, con la salida de los nervios que existe ahí. Aquí vemos otra figura donde vemos los 4 músculos profundos, el recto, ¿no es cierto?, el recto menor, el mayor, el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Y aquí al fondo vemos las tetas. Aquí vemos el plexo cervical posterior, ¿no es cierto?, con C1, C2 y C3 esencialmente que forman el único plexo posterior. Ahí está entonces lo que encontramos en la región posterior. ¿Cuáles son los movimientos de la columna en general? La cabeza, ¿no es cierto?, la podemos mover hacia adelante y hacia atrás, ya eso lo vimos, ¿no es cierto? Podemos mover la columna también hacia adelante mucho más, 90 grados, hacia atrás solamente hasta 50 grados, y los movimientos de lateralidad de la cabeza, 35 grados, ¿no es cierto? Podemos llegar incluso a la inclinación lateral hasta 40 grados y la rotación 50 grados aproximadamente. Por lo tanto, esos son los movimientos que nosotros tenemos en la región de la cabeza. Bien, jóvenes, ese es el repaso, ¿no es cierto?, de la presentación que hicieron sus compañeros, Stefano Borometti, Israel Elica y Cristian, que estarían presentaron el tema, ¿no es cierto?, y que me parece muy importante y muy interesante. Bien, hasta aquí llegamos, estamos en la hora. El próximo viernes les corresponde al grupo de músculos del tórax, abdomen, pelvis y perineo, es decir, vamos a ver todos los músculos del tronco en el fondo, ¿ya? No sé, ¿hay algún representante de ese grupo aquí o no, en este momento? Nico, ¿tú eres o no? ¿No? No. ¿Quién de los que corresponde a que presenten el viernes está aquí presente? Gabriel. Hola, Gabriel, sí. ¿Cómo estás? Tú estás presente entonces. Ya, sí. Tienen que mandarme el PPT para yo revisarlo y poder decirle que arreglarle los detalles y cosas por el estilo. Sí, hoy de la tarde se lo enviamos. Ya, porque yo anoche les respondí lo que me han preguntado. Ya. No incluían ningún músculo del miembro superior, sino esencialmente los músculos del tórax. Los de la espalda ya los vieron cuáles son, estos no están incluidos dentro de lo que es los músculos del tórax. ¿Ya? Ya, entonces yo espero a la tarde su PPT para poder revisarlo y enviárselos de inmediato. Bueno. De jóvenes. Entonces, Cristian, quedo en espera de que tú me envíes el PPT. Ya, de jóvenes. Por aquí estaríamos terminando, ¿ya? Muchas gracias por su asistencia y nos vemos el día viernes, entonces a las 10 para las 11, ¿no es cierto?, en la clase que corresponde. Bien, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, muchas gracias. Hacerlo bien.